Buenas tardes a todos los parlamentarios y a las personalidades que nos acompañan. Damos gracias también por este espacio y por ser sociedad civil. Nosotros hemos estado muy preocupados del funcionamiento y del proceso de instalación, luego de la tortuosa, a nuestro juicio, tiempo de creación del Mecanismo Nacional de Prevención. Es decir, que nosotros como sociedad civil hemos puesto el énfasis en los números. Si la Convención Internacional contra la Tortura fue firmada el año 88 y el protocolo facultativo de la Convención prácticamente fue aprobado el año 2008, y el Mecanismo Nacional de Prevención ve la luz a través de la ley 21.154 solo en abril del 2019, uno dice, pucha, el tema de la tortura en Chile parece que no es apremiante porque se demoró prácticamente 31 años en tener este mecanismo nacional de prevención, luego de haber visto con dos comisiones de verdad un catastro tremendo de personas calificadas por tortura y prisión política que casi alcanzó las 40.000 personas. Desgraciadamente, como decía el señor Fernando Martínez, es nuevamente el estallido social de octubre del 2010 que de nuevo esta práctica atroz de agentes del Estado sobre civiles, ¿no? No solamente están las querellas por tortura que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado, sino también otras entidades internacionales que vinieron a Chile y que no nos hablan solamente de tortura, nos hablan de mutilaciones. Tenemos personas mutiladas en sus ojos, personas mutiladas en partes de su cuerpo, personas que están tetraplégicas a golpes hechos por nuestras policías. Entonces, para nosotros es urgente lo que ha pasado con la creación del Mecanismo Nacional de Prevención y su instalación en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para nosotros ha dejado este proceso en un impasse, no a nuestro juicio solo por la pandemia, porque la pandemia, uno podría decir muchas cosas por la pandemia, pero la tortura no se detuvo con la pandemia, la mutilación de personas en sus ojos tampoco. De hecho, hace una semana tenemos otra más. Entonces, el tema del impasse, a nuestro juicio, tiene que ver con radicar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos este mecanismo nacional de prevención. Al radicarlo allí, hace solamente un mes se trabajó el tema de los estatutos, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene en su definición la prevención, la tiene ahora, seguramente porque, como dijo la subsecretaria Recabarren, hace un mes, en febrero, recién, estábamos hablando de ese tema de modificación de los estatutos del INDH, ¿no? Para que justamente no colisionaran ambas entidades, ¿no? Y se incorporara el tema de la prevención, que es un tema que no tenía el instituto en sus definiciones ni en sus objetivos, más bien la constatación, ¿no? La promoción de los derechos humanos, pero no la prevención de los derechos humanos, que es el alma de este instrumento, que además no solamente Chile ha cumplido con una obligación legal al, al promulgarlo, sino porque este instrumento liga a Chile directamente con el sistema internacional de protección de las personas, ¿no? Porque el Mecanismo Nacional de Prevención no es solamente algo que se enclaustra en Chile, es una entidad que nos pone en directa vinculación con el mecanismo, ¿no es cierto?, que radica en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Entonces aquí tenemos una lupa del mundo sobre nuestro país y sobre el tratamiento que hacemos desde los agentes del Estado a las personas cuando están detenidas, encarceladas o son declaradas reos. Pero además de otras personas, que son las personas de la tercera edad, que están recluidas, ¿no es cierto?, prácticamente en lugares, en hogares, y otros lugares donde este mecanismo nacional de prevención tiene atribuciones por esta ley. Estamos preocupados por el proceso de instalación y nos preocupa el funcionamiento, porque el señor don Fernando, no,
el secretario ejecutivo que habló antes del comité, perdón, don Iván Fuenzalida, señaló la serie de visitas que se hicieron, pero nosotros, que nos informamos por la prensa también, que había habido de 4 personas, de 4 expertas que estaban en enero en funciones, 2 de ellas renunciaron, lo que para nosotros significó, aquí se está viviendo una crisis, ¿no? Sin embargo, los datos que nos arrojan hoy día nos dicen, nos hablan que hubo un plan finalmente de visita aprobado, un plan de visitas realizado, ha habido, digamos, una serie de acciones que se han hecho y el señor Martínez señala que además muchas acciones fueron también complementadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entendemos nosotros que no hay trasvasije finalmente de trabajo entre ambas entidades, tiene que haber independencia, porque los principios de París hablan de esto, de una independencia y de una autonomía del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos, parte de las personas que están allí, son designadas, muchas de ellas por el presidente de la República, también por el Parlamento y otras entidades. En cambio, el Mecanismo Nacional de Prevención tiene que guardar una autonomía, tiene que guardar una independencia, tiene que tener recursos propios. Esos son los principios de París. Entonces, tal vez a nosotros, y para nosotros como estamos en este trabajo, digamos, de la sociedad civil, que no hemos tenido nunca un rol en ninguna de las acciones que ha hecho el mecanismo que está poniéndose en plaza, ni en su proceso de creación, tampoco en su proceso de instalación, digo bien, y menos pareciera ser lo vamos a tener en su funcionamiento, porque no hay ninguna relación con las entidades de la sociedad civil. Y eso a nosotros también nos parece grave, porque se supone que si vamos a instalar una cultura de la no violencia en nuestra sociedad, hay que hacerlo con las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Yo le pregunté al señor Mico en una de las reuniones que tuvimos como asamblea post-estallido, le pregunté cómo se estaba llevando a cabo el Mecanismo Nacional de Prevención y si funcionaba. Me dijo, estamos muy preocupados y hemos puesto las querellas. Esa fue su respuesta. Algo que nosotros agradecemos, por supuesto, que se pongan querellas, pero en realidad no me estaba respondiendo lo que yo le estaba preguntando respecto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entonces, creemos nosotros, a nuestro juicio, que hay que hacer ajustes jurídicos, porque con todo este trabajo que ya se ha señalado por parte de don Iván, en donde que todavía ni siquiera se ha podido sistematizar la información que se ha recogido. Luego se tiene que hacer propuestas, hacer seguimiento. Si este proceso de instalación paulatina e incremental va a tardar demasiado, vamos a tener demasiadas personas afectadas por la tortura en Chile, ¿no? Ya tenemos los otros que quedaron de la dictadura y ahora tenemos estos que nunca paró Chile de torturar desde el 90 hacia adelante, desgraciadamente, pero que la tortura, digamos, sale a la luz pública, a ojos de todos nosotros, luego de octubre del 2019. Entonces nosotros creemos que hay que hacer ajustes que acerquen cada vez más el Mecanismo Nacional de Prevención a los principios de París y al mandato que tienen, digamos, los mecanismos nacionales de prevención tal cual están diseñados en el protocolo facultativo de la Convención. También nosotros pensamos que este instituto tiene que en algún momento tener un plan que sea público, que se pueda, digamos, conocer por parte de la sociedad civil, que podamos conocer, por ejemplo, cuáles son los estándares, los indicadores con los que tendrían que cumplir nuestros agentes del Estado para, digamos, detener y prevenir efectivamente la tortura. Y eso debe ser conocido por toda la sociedad civil y hoy día no lo sabemos. Si hay un plan, si hay gente para llevarlo a cabo, sabemos que hubo un llamado público a un concurso recientemente, el 20 de febrero, fue el 16, pero lo corrigieron el 20. Entonces, no está la dotación funcionando, no hay toda la dotación de la que se nos habla y no tenemos un plan que sea conocido por toda la sociedad y que podamos nosotros desde las organizaciones de derechos humanos a apoyar y avanzar en conjunto para generar una sociedad donde no tengan que vivir los pueblos con las secuelas de la tortura, ni tengan que vivir los ciudadanos con el miedo de ser torturados frente a una autoridad.
frente a una autoridad que todos sabemos, hoy día la autoridad policial ha sido cuestionada, altamente cuestionada por sus prácticas, ¿no? Y nosotros como Comisión Ética contra la Tortura suscribimos, ¿no?, la reformulación institucional de la policía uniformada, por cierto, porque creemos que debe hacerse en función incluso de estos estándares que puedan ser fijados y por estos indicadores que podamos conocer por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros. Yo me quedo hasta aquí para darle la palabra a Isabel, que tenemos, digamos, 2 o 3 puntos que nosotros quisiéramos que fueran incluidos en estos procesos de ajuste, si hay ajustes normativos al Mecanismo Nacional de Prevención. Muy bien, gracias, Juana Aguilera. Adelante, Isabel Mayor. Buenas tardes, señora Jimena, si es tan amable, tengo la presentación, la pudiera compartir. Mientras tanto, saludar a la senadora Yana Proboste, a Adriana Muñoz, al senador Ignacio Latorre, a la subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, Lorena Recabarren, a todos los presentes, representantes del INDH. Compartir también lo último que dijo Juanita Aguilera, que efectivamente la prevención de la tortura es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil. Por lo tanto, es imposible avanzar hacia una política de Estado y una política pública, obviamente, que tenga buenos resultados tanto en la prevención como en la erradicación de la tortura, que es el objetivo mayor al que queremos alcanzar todas las sociedades y es el más difícil, por supuesto. También quisiera mencionar que respecto del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, en adelante llamaré mecanismo, cada estado, cada país es libre de elegir la forma en cómo organiza, estructura y administra este mecanismo. Si bien los organismos internacionales como la Asociación, ¿cierto?, de Prevención para la Tortura, al cual Chile también recurrió durante el gobierno de la presidenta Bachelet, donde estaba Lorena Fríes en ese momento, para diseñar este mecanismo que tenemos por ley ahora. En ese sentido es completamente cierto que somos libres de decidir el mecanismo que queremos y obviamente que se necesita un presupuesto, cosa que aquí ha quedado en evidencia de que estamos, digamos, al debe en esa materia. También ha quedado en evidencia que llevamos muchos años tratando de ponernos de acuerdo de cómo vamos a sacar este mecanismo, el cual, cierto, ya fue promulgado por ley, pero que también ha costado en su implementación porque efectivamente es complejo abordar un tema como la tortura, porque no solamente la Convención de Prevención contra la Tortura es sobre el hecho de la tortura en sí mismo, sino también están los tratos crueles y degradantes, y de los cuales cotidianamente en Chile, desde cierto que comenzaron las movilizaciones y mucho antes, pero vamos a tomar ese lapsus de tiempo, nos hemos dado cuenta de que efectivamente tenemos agentes del Estado que tienen una especie de cultura institucional orientada, ¿cierto?, a hacer un uso excesivo de la fuerza, ya sea de manera deliberada, como lo establece una ley orgánica, y que están constantemente cayendo en prácticas constitutivas de delito y de las cuales el INDH presentó y tiene cerca de 2.500 querellas, de las cuales, si no me equivoco, el resultado son 72 imputados. Este es un marco general en donde el Estado, ¿cierto?, está operando de alguna manera en lo que es la prevención y la erradicación de la tortura. Por lo tanto, me gustaría, señora Jimena, saber si puede poner a ver si yo la puedo compartir, ¿la ve? Ahí sí, porque yo no la tengo. A mí no me llegó. Yo, en realidad, ¿está ahí o no? ¿La Sí, ven usted? Sí. Bueno, nosotros queremos ser bien breve, dada esta introducción, en los requisitos básicos que pudiera tener un mecanismo de prevención, un mecanismo nacional de prevención contra la tortura, según el protocolo facultativo de Naciones Unidas y la Convención.
Pero antes quisiera destacar que el 22 de febrero de este año, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha puesto a la defensa, promoción de los derechos humanos en la primera línea de la política internacional de Naciones Unidas. Por lo tanto, el tema que estamos abordando a través de esta discusión del mecanismo es esencial. Y ahí vemos como Comisión Ética que hemos evaluado algunos requisitos mínimos, como comenté, pero antes voy a recordar hechos que voy a graficar que son cotidianos y que constituyen, no necesariamente en lugares de reclusión o encierro, tratos crueles y degradantes hacia los ciudadanos en manifestaciones, por ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, que hay un sinfín de situaciones. Vemos acá como un agente del Estado toca el pecho de una estudiante aparentemente la fotografía está en un contexto de manifestación, como una escopeta antidisturbio está ahí, la foto es explícita. Entonces tenemos una serie de imágenes que están en las redes sociales del Chile del siglo XXI y que van conformando también una especie de cultura en relación a la idea que tenemos, ¿cierto?, de la prevención contra la tortura. Tenemos también, de acuerdo a la Convención de Prevención contra la Tortura y de acuerdo a lo voy a reiterar de nuevo, de acuerdo a las declaraciones del presidente de la República en un momento del estallido 2019, del 18 de octubre, dijo estamos en guerra, como una frase casi coloquial. Quisiera recordar el artículo número 2 que señala que aún en una situación ya de crisis política interna o de emergencia pública, jamás, bajo ningún pretexto, se puede justificar la tortura. Vemos acá dos imágenes en Chile, personas que han perdido total o parcial la visión, 480. Vemos, ¿cierto?, las querellas por malos tratos, crueles y degradantes, 1.465, de las cuales dije hay solo 72 imputados. Entonces, a la hora de plantearnos un mecanismo de prevención contra la tortura, tenemos que considerar también que el actuar de la justicia, de sancionar estas prácticas, es de vital importancia a la hora de hacer un precedente que camine hacia la erradicación y hacia el cambio de los patrones culturales de las instituciones, de agentes de orden y seguridad, para ir avanzando, ¿cierto?, en la prevención, porque podemos visitar muchos recintos, muchas veces al año, pero si no cambiamos la cultura institucional que hay, en que está o ha sido, digamos, de alguna manera prendida, ya sea por las crisis internas o los motivos que sean, en nuestras fuerzas de orden, difícilmente este mecanismo, si no cuenta con un apoyo desde los tribunales de justicia, va a poder avanzar hacia lo que es el objetivo general de Naciones Unidas, que es prevenir y erradicar la tortura en el mundo. Por lo tanto, quisiera recordar otro caso que parece cotidiano, incluso hasta la tercera, es algo que esto no se da, digamos, se dan en las situaciones cotidianas. Muchas veces las instituciones están vulnerables a caer en prácticas de tortura, incluso por desconocimiento e ignorancia. Aquí vemos que el artículo 6, número 2 de la Convención, dice que toda persona detenida, de conformidad con el párrafo de este artículo, debe recibir asistencia para comunicarse de inmediato con el representante apropiado más cercano del Estado que le sea nacional. O sea, vemos que en el caso de Joan Florville, que fue muy mediático, y que incluso un texto de la tercera dice así, la acusaron, la detuvieron, la criminalizaron, abandonaron a su hijo y luego supieron que todo había sido una confusión donde el problema así había sido el idioma. Esto terminó de alguna manera con la vida de Joan Florville, algo que de acuerdo a la Convención, artículo 2, 6, número 2, podría haberse evitado si nosotros tuviéramos como cultura la prevención de la tortura, los tratos crueles, humanos y degradantes. Y finalmente, la propuesta nuestra desde la sociedad civil, ¿cierto? Tenemos dos valores fundamentales, autonomía e independencia, que tiene que tener el mecanismo, y eso debe estar orientado y reflejado en los recursos humanos, que son los profesionales que trabajan, y en los poderes, ¿cierto?, que tienen que estar, digamos, colaborando de alguna manera también, porque si bien el mecanismo tiene que ser autónomo e independiente, necesita de la información y de la colaboración de las instituciones públicas para llevar su labor, porque como hemos visto en las exposiciones, y aquí ha quedado de manifiesto, el trabajo es grande, es un trabajo que incluye incluso a la sociedad civil.
Y vemos también que tiene que tener una acción preventiva. Es muy importante eso, no tenemos que esperar a que estas cosas ocurran, tenemos que prevenir para erradicar. Entonces hemos creado un PIB, ¿cierto? Un PIB que da cuenta, digamos, de cómo podría ser. El mandato, ¿cierto? Tenemos que eso tiene que estar en una ley y ojalá que ahora que vamos a hacer la discusión de una nueva constitución pudiésemos fortalecer la ley que crea el mecanismo o al menos tal vez mejorarla, porque siempre es perfectible. También tenemos que la autonomía y la independencia, ¿cierto?, de los poderes, que no interfieran las autoridades del Estado, pero que sí colaboren, y el personal, que se debe brindar los recursos y además una inmunidad para que ellos tengan acceso libre a los centros que van a ir a hacer su visita. Entonces, en virtud de aquello, es deber de todo mecanismo cumplir, consideramos nosotros, con al menos 3 básicas, que son el PIB, ¿cierto?, que dijimos de proteger a las personas de riesgo, que no solo son las personas que están en reclusión, están las personas privadas de libertad, los migrantes, las mujeres, la comunidad LGBTI, las personas con capacidades diferentes, las personas con bajo nivel educativo y las minorías en su diversidad. Entonces tenemos que tener claro quiénes vamos a proteger, que no solamente es las personas que están en situación de privación de libertad, también son aquellos que son detenidas o son aquellos que están en la calle y reciben por alguna situación de disturbio o de orden público un trato cruel e inhumano. Identificar factores de riesgo, proporcionando acceso por parte de los actores e instituciones, y, por ejemplo, medir el grado de ejecución de sentencia del Poder Judicial o la justicia militar, que tampoco se ha tocado ese caso, ni se ha tratado ni hablado dentro del mecanismo, porque hoy día hay casos de tortura que los ve la justicia militar. Entonces, los medios y herramientas en línea que permiten adelantarse. Nosotros tenemos hoy día la modernización del Estado y la globalización, ¿cierto? Ha dado, ¿cierto?, el Estado en red. Tenemos un Estado en red que tiene bases de datos y eso habría que irlo compaginando y mejorando para que las personas que trabajan, los expertos en el mecanismo, tengan acceso a datos, como por ejemplo saber cuántos jóvenes hay en un centro del Sename, cuántos tienen determinadas características, qué edades, cuántos están en tratamiento, etc. Hay un sinfín de datos y variables que pueden ir generando una matriz para definir cuáles son más vulnerables, cuáles no, etc. Y buscar soluciones específicas. Efectivamente, yo creo que todo mecanismo es un mecanismo complejo de implementar, como se ve, pero también de mantener y sostener en el tiempo que vaya de acuerdo a los estándares que todos esperamos que tenga, que es prevenir y erradicar en un largo plazo. Entonces, buscar soluciones, poner en marcha este equipo multidisciplinario que debe estar también en constante comunicación con otros mecanismos, porque hay mecanismos también en otros países que tienen otras experiencias y que son muy fortalecedoras y enriquecedoras a la hora, ¿cierto?, de poder ver distintas experiencias en el tiempo. Y entonces, para cumplir con el objetivo, dije, de erradicar la tortura y los tratos crueles, sobre todo en un contexto de pandemia, y sobre todo que el mensaje del secretario general de Naciones Unidas es poner a los derechos humanos en primera línea. Por lo tanto, creo que el desafío que tenemos de poder mejorar este mecanismo y de colaborar todos, porque a todo el mundo le duelen las imágenes que vemos en ocasiones en las redes sociales y en la tele, de poder colaborar, porque es un tema que toca directamente la dignidad de las personas y una acción o una omisión puede ser un daño irreparable en la vida o en la dignidad de una persona. Así que muchas gracias, eso es mi presentación. Muy bien, muchas gracias a Ana Aguilera y a Isabel Mayorga de la Comisión Ética contra la Tortura de la Sociedad Civil.